Era una mañana como cualquier otra, pero, para Miguel, esa rutina cotidiana comenzaba a sentirse diferente. Se despertó más tarde de lo habitual, el sol ya entraba por la ventana, iluminando suavemente la habitación. La casa estaba tranquila, sin los ruidos típicos de las madrugadas. Estiró la mano hacia el lado de su cama, buscando la familiaridad del cuerpo de Laura, su esposa desde hacía 17 años. Aunque el paso del tiempo había dejado su huella en ambos, la sensación de tenerla cerca siempre le brindaba una paz inexplicable. Con un suspiro, Miguel se inclinó y la besó en la mejilla. Laura, envuelta en su sueño profundo, apenas reaccionó. Un suave murmullo escapó de sus labios, y con un movimiento de la mano, la apartó sin abrir los ojos. No dijo nada más, solo murmuró algo sobre sus padres, como si el día estuviera tan lejos que no valía la pena levantar la voz. Miguel no insistió, sabía que su esposa era como un libro abierto cuando despertaba, primero la irritación, luego la calma. Era una rutina ya establecida. El reloj marcaba las 8:30. Miguel se levantó, dejando atrás las cobijas y con una leve molestia por el despertar tardío. La casa parecía vacía, los ruidos de las niñas aún no se oían, lo cual le pareció extraño. Decidió no pensar mucho en ello. Pasó por el pasillo, cruzando la sala y entrando al baño. Mientras se duchaba, escuchó el sonido de algo que se caía y luego un leve grito. Era el sonido familiar de sus hijas jugando o discutiendo, probablemente. Vera, su hija mayor, era un torbellino de energía desde el amanecer. La pequeña Carla, por su parte, siempre tenía una sonrisa traviesa y un par de bromas listas para arrancar una carcajada. Miguel sonrió para sí mismo, relajándose bajo el agua tibia que caía sobre su cuerpo. Un día más, pensó mientras cerraba los ojos, disfrutando de la quietud que a menudo se interrumpía por los gritos y risas de las niñas. Al salir del baño, Miguel se puso su albornoz y caminó hacia la cocina. Al pasar junto a la habitación de las niñas, escuchó el sonido de pasos rápidos y voces suaves. Las pequeñas ya se habían levantado, y Miguel las escuchó discutiendo sobre algo. No le sorprendió en lo más mínimo. La familiaridad de su vida lo envolvía. Era algo que amaba, aunque había comenzado a notar, en los últimos meses, que algo en la casa había cambiado. Las niñas estaban en la cocina, sentadas a la mesa, rodeadas por tazas de cereales y platos llenos de fruta. Estaban más calladas de lo habitual. Vera, con su cara seria y adulta para su edad, le preguntó con voz baja. «Papá, ¿hoy vamos a ver a la abuela?» Miguel levantó la mirada y se sorprendió un poco. Las niñas solían estar emocionadas por esos viajes. En cambio, hoy parecían distantes, casi como si el simple hecho de ir a ver a la abuela fuera una rutina pesada para ellas. «Claro, ¿por qué no?», respondió con una sonrisa, tratando de mantener la calma. Miró a Laura, que ya había salido del baño, vestida con su ropa cómoda y su cabello aún mojado. No la vio tan sonriente como de costumbre. «¿Vas a dejar que mamá se quede sola en casa?», dijo Carla con un tono pícaro, como si ya supiera más de lo que debería para su edad. Miguel evitó el comentario, prefería no involucrarse demasiado. Él no sabía si los viajes a la casa de su madre eran simplemente una excusa o si realmente querían hacer algo especial con las niñas. Sabía que Laura estaba evitando hablar sobre algo importante, pero no quería presionarla. En ese momento, las niñas parecían un pequeño refugio de la rutina familiar, pero el aire estaba cargado con una extraña tensión. Laura finalmente se sentó en la mesa. Sus ojos, aunque suaves, no se veían tan cálidos como antes. Miguel notó algo en ella, algo que no podía identificar, pero que le incomodaba. Algo en su mirada había cambiado, como si estuviera mirando al mundo desde una distancia que él no lograba alcanzar. Después de un rato, Laura rompió el silencio. «Miguel, tenemos que hablar». Su voz sonaba firme, pero también distante. Miguel la observó, su corazón comenzó a latir más rápido, una sensación incómoda lo invadió. No sabía si se trataba de un problema con la familia, algo relacionado con el trabajo, peor aún, algo más profundo. «¿De qué se trata?», preguntó, intentando sonar tranquilo, aunque una parte de él ya sabía que el día que comenzaba de forma tan rutinaria iba a cambiar para siempre. Laura lo miró fijamente, como si estuviera buscando algo en su rostro, algo que no encontrara. A lo lejos, los sonidos de la casa parecían apagarse,
como si todo el mundo estuviera esperando lo que vendría. El aire se hizo denso, y Miguel sintió que el tiempo se detenía por un momento, como una breve eternidad antes de la tormenta. No sabía por qué, pero algo le decía que ese día, ese sábado que había comenzado tan común, iba a ser el principio de algo irreversible. Miguel estaba sentado a la mesa de la cocina, observando en silencio cómo sus hijas comían su desayuno. Vera, la mayor, con su mirada seria y observadora, siempre parecía estar en su propio mundo, mientras que Carla, la más pequeña, era un torbellino de energía. Cada vez que veía a Carla sonreír, sentía una chispa de felicidad. Era difícil no ver en ella la inocencia que a veces él mismo sentía que había perdido con los años. A lo lejos, en la habitación de las niñas, escuchó un pequeño grito seguido de risas y correteos. La risa de Carla era tan contagiante que incluso a Miguel, que estaba perdido en sus propios pensamientos, se le escapó una ligera sonrisa. Sin embargo, su paz pronto se vio interrumpida por otro grito, esta vez un poco más fuerte, que venía de la habitación de Vera. ¡Ay, basta ya! Gritó Vera, claramente frustrada. Miguel se levantó de la mesa con un suspiro, secándose las manos con una servilleta antes de caminar hacia la habitación. Cuando llegó, vio a Carla, en pijama, intentando jalar a su hermana mayor de la cama, mientras Vera se resistía con todas sus fuerzas. La escena era típica, nada inusual. Carla siempre quería jugar, y Vera prefería descansar un poco más antes de comenzar el día. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Miguel, con una sonrisa que intentaba calmar la situación. Carla lo miró con sus grandes ojos cafés, llenos de inocencia, y dejó de tirar de la manta de Vera para mirarlo con una expresión traviesa. «Papá, ¿por qué Vera nunca quiere jugar conmigo?», preguntó Carla con una expresión de tristeza fingida. Miguel agachó la cabeza y acarició la cabeza de Carla con ternura. «Porque Vera necesita descansar, cariño. Pero luego, cuando termine, podréis jugar juntas, ¿vale?», dijo él, con voz suave. Vera, al oírlo, finalmente se dio la vuelta y lanzó una mirada cómplice a su padre, como si aceptara la sugerencia. «Está bien, pero solo un rato, ¿eh? No me despiertes tan temprano otro día, Carlita», dijo Vera, aliviada por la intervención de su padre. Miguel sonrió y salió de la habitación para ir hacia la cocina. Al pasar por el pasillo, escuchó una conversación suave entre su esposa y su madre por teléfono en la otra habitación. Algo en la voz de Laura le pareció tenso, pero decidió ignorarlo. Quizás era solo el estrés de los preparativos para el viaje a la casa de su madre. Cuando regresó a la cocina, se sentó frente a su taza de café, mirando a sus hijas mientras comían. La luz del sol iluminaba suavemente la habitación, creando una atmósfera cálida, pero Miguel no podía evitar la sensación de inquietud que lo estaba envolviendo. Todo en su vida parecía estar funcionando en piloto automático, como si las cosas siguieran su curso sin ningún cambio. Pero había algo en el aire que le decía que algo estaba a punto de estallar, aunque aún no sabía qué era. Las niñas terminaron rápidamente el desayuno, y mientras Carla saltaba de su silla, lista para correr hacia la sala, Vera se quedó sentada, mirando a su padre con una mirada que él no pudo descifrar de inmediato. «Papá», dijo Vera en voz baja, casi como si estuviera dudando si lo que iba a decir era apropiado. «¿Por qué mamá no está tan feliz últimamente?». Miguel sintió un nudo en el estómago. La pregunta de su hija le llegó como un golpe inesperado. Se quedó en silencio, mirando a Vera, buscando las palabras adecuadas. No quería mentirle, pero tampoco sabía si estaba listo para enfrentar la verdad. Las niñas no tenían la madurez para entender completamente lo que estaba pasando entre él y Laura, y no quería que se viesen atrapadas en algo que aún no sabían cómo manejar. «A veces las personas tienen días difíciles, ¿sabes?», respondió finalmente, con voz suave, mientras miraba a su hija. «Pero todo estará bien. Mamá te quiere mucho, y yo también». Vera lo observó fijamente, como si estuviera esperando algo más, algo que no se atrevía a preguntar. Finalmente, se levantó, sonriendo tímidamente, y corrió tras Carla, que ya había corrido hacia el salón. Miguel se quedó sentado, sin poder evitar una sensación de desasosiego. A pesar de sus palabras, sabía que había más en lo que estaba sucediendo. Laura estaba cambiando, y eso se reflejaba no solo en su actitud, sino también en cómo sus hijas comenzaban a notar la tensión que él mismo sentía. Algo estaba mal, y Miguel sentía que se le escapaba de las manos, como arena entre los dedos.
La casa, que había sido su refugio durante tantos años, ahora le parecía un lugar extraño, lleno de silencios pesados y palabras no dichas. Miguel respiró hondo, tratando de centrarse en el presente, en las pequeñas cosas. Después de todo, sus hijas necesitaban su atención, y aún quedaba un largo camino por recorrer antes de que pudieran enfrentar la verdad que se cernía sobre ellos. La mañana continuó de manera tranquila, pero la sensación de que algo iba a cambiar en sus vidas seguía flotando en el aire, pesada y palpable. A medida que el día avanzaba, Miguel sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la realidad. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo dentro de su hogar. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era mantener la calma y esperar. El sol se filtraba suavemente a través de las ventanas, iluminando la cocina con una luz cálida, pero el ambiente estaba lleno de una quietud tensa que Miguel no podía ignorar. Las niñas estaban sentadas a la mesa, mordiendo lentamente sus trozos de pan con mermelada, pero no había las risas contagiosas de siempre. Aunque estaban juntas, había algo en el aire que las hacía parecer distantes, como si todo lo que sucediera alrededor estuviera fuera de lugar. Miguel observó a Vera, quien comía en silencio, sus ojos fijos en el plato sin mostrar la energía habitual. La pequeña Carla, sentada a su lado, también parecía pensativa. Era extraño. Siempre habían sido dos niñas juguetonas, pero hoy algo en su actitud lo hacía pensar que las cosas no estaban bien. Laura, como siempre, apareció unos minutos después, con su cabello mojado por la ducha, aún en bata de baño. Se sentó en la silla frente a Miguel, pero no le dio un beso ni un saludo como solía hacer. En lugar de eso, se dejó caer en la silla con una expresión agotada, como si la rutina le pesara más de lo habitual. Miguel miró a su esposa, observando cómo se pasaba la mano por el cabello mientras trataba de componer una sonrisa. Pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Los ojos de Laura estaban vacíos, como si no estuviera completamente presente. Miguel frunció el ceño, sintiendo una molestia en el pecho. Sabía que algo no estaba bien, pero aún no podía identificar qué exactamente. ¿Nos vamos hoy?, preguntó Vera, levantando la vista hacia su madre con una expresión seria, casi adulta. Laura la miró sin responder por un momento, como si estuviera en algún lugar lejano. Finalmente, asintió con la cabeza. Sí, claro. Hoy iremos a casa de tu abuela, dijo, casi como si repitiera las palabras por costumbre. Pero su tono no era cálido ni animado. Carla, al ver que su hermana no parecía contenta con la respuesta, intentó animarla. Vamos a ver a la abuela, dijo con entusiasmo, sin darse cuenta de la tensión en el aire. Miguel intentó sonreír, pero sabía que las palabras no alcanzaban a ocultar la frialdad que sentía dentro de su hogar. Era como si cada palabra, cada gesto, estuviera siendo envuelto en una capa de hielo invisible. Era una sensación que había empezado a crecer en los últimos meses, pero hoy se sentía más fuerte que nunca. Bueno, a las chicas les encanta estar con la abuela, comentó Miguel, buscando algo que aliviara la atmósfera. Pero, al ver la mirada distante de Laura, supo que sus esfuerzos no bastarían. Vera, notando el silencio pesado, decidió ir directo al grano. Mamá, ¿por qué papá y tú ya no hablan como antes?, preguntó en voz baja, mirando a su madre con una mezcla de preocupación y curiosidad. Miguel sintió un nudo en la garganta. La pregunta de Vera lo golpeó con fuerza. En ese momento, todo el ruido de la casa, la calma que había tratado de imponer, desapareció, y solo quedó la incomodidad de esa simple pregunta. Laura levantó la vista, pero no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron por un segundo hacia Miguel, y luego volvió a centrarse en el plato frente a ella. Vera, cariño, no te preocupes por eso. Las cosas están bien, dijo finalmente, pero su voz no sonaba convincente. Miguel sabía que Vera no se dejaría engañar con una respuesta tan superficial, pero antes de que pudiera intervenir, Carla saltó de su silla, ansiosa por cambiar el tema. ¿Podemos salir ahora?, dijo, tomando su mochila con una rapidez casi exagerada. Miguel, aliviado por el cambio de tema, asintió, pero no podía evitar sentir que había algo profundamente mal en su hogar. Las niñas querían seguir adelante como si nada, pero él sabía que no podían ignorar lo que estaba sucediendo. Laura se levantó de la mesa sin decir una palabra más y se dirigió hacia la habitación. Miguel la observó mientras se alejaba. La imagen de su esposa, tan distante y desconectada,
lo hizo sentir como si estuviera perdiendo a la persona que más había querido. No había ira ni recriminación en su corazón, solo una tristeza profunda. Sabía que algo se había roto, y aunque intentaba no ver los detalles, cada vez era más difícil ignorar las grietas que se formaban entre ellos. Se levantó y comenzó a preparar las mochilas de las niñas para el viaje. Todo parecía estar en orden, pero la incomodidad persistía. Las niñas finalmente se levantaron de la mesa, listas para irse, pero antes de salir de la cocina, Vera se acercó a Miguel con una mirada seria. «Papá, ¿estamos bien?», preguntó, sin alzar la voz, como si temiera que alguien pudiera oírla. Miguel la miró, buscando una respuesta adecuada, pero las palabras no salían. A pesar de todo, lo único que pudo hacer fue abrazarla con fuerza y susurrar. «Sí, todo estará bien. Lo prometo». Vera lo abrazó de vuelta, pero algo en su abrazo le dijo a Miguel que ella también sabía que las cosas no iban a estar bien por mucho tiempo. Era una sensación que compartían los tres, aunque nadie la mencionara. La casa que había sido su refugio ahora se sentía ajena, como si las paredes mismas hubieran comenzado a susurrar los secretos que ninguno de ellos quería escuchar. Mientras las niñas se preparaban para el viaje, Miguel se quedó en la cocina, mirando el reloj. El sonido del agua corriendo en el fregadero lo sacó de sus pensamientos. Lo único que podía hacer ahora era esperar. Esperar a que todo estallara, porque sabía que tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Y cuando eso sucediera, nada sería igual. El día transcurría sin grandes cambios, pero la presión que Miguel sentía en el pecho no desaparecía. Había algo en el ambiente, algo que se podía tocar, que le hacía sentir como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de caer. Las niñas se habían ido con su madre, y la casa estaba en un silencio absoluto. La única compañía que le quedaba era el sonido lejano de su respiración y el eco de sus propios pensamientos. En cuanto las niñas salieron por la puerta, Miguel se quedó parado en la entrada, observando cómo se alejaban en el coche con Laura al volante. Algo en la manera en que ella conducía lo inquietaba. Había una falta de prisa, una frialdad que no solía estar presente. Sin embargo, decidió no darle más vueltas. Tenía mucho en qué pensar, y lo último que necesitaba era obsesionarse con pequeños detalles. Se sentó en el sofá, pero su mente seguía ocupada por el inminente cambio en su vida. Sabía que ese día algo iba a pasar. Lo había sentido al despertar, lo había notado en el aire cuando Laura le dio un beso en la mejilla sin siquiera mirarlo. Aquella distancia, esa falta de conexión, se había instalado entre ellos como una barrera invisible. Y él no podía seguir ignorándola. No pasaron más de 10 minutos cuando escuchó los pasos ligeros de Laura al regresar. La puerta se abrió con un suspiro, y ella entró, con el rostro marcado por la fatiga. Su cuerpo, siempre tan lleno de energía, parecía agotado, y esa expresión le daba a Miguel una sensación de impotencia. Sabía que algo había cambiado, pero aún no comprendía qué. «Miguel», dijo Laura, su voz baja y grave. Apenas levantó la mirada, como si lo que tuviera que decirle fuera demasiado pesado. Miguel levantó la vista desde el sofá, esperando algo, aunque no sabía qué. Su cuerpo tenso esperaba las palabras que sabían que vendrían, aunque preferiría no haber tenido que escuchar. «¿Qué sucede, Laura?», preguntó, intentando que su voz sonara serena. Sabía que tenía que mantener la calma, pero la ansiedad comenzaba a consumirlo. Laura dio un paso adelante, sus ojos se encontraron brevemente con los de él, y luego bajaron, como si no pudiera soportar la intensidad de la mirada de su esposo. «Necesito que me escuches», continuó, sus palabras suaves pero firmes. «No sé cómo empezar, todo esto me está costando mucho, y lo que voy a decirte no es fácil». Miguel se enderezó en el sofá, notando la tensión en sus hombros. El silencio que siguió a esas palabras era pesado, como si el aire estuviera a punto de romperse en cualquier momento. Pero no podía evitarlo, la necesidad de saber qué estaba pasando lo mantenía alerta. «Te escucho», dijo él, sin apartar la vista de ella. Laura respiró profundamente antes de hablar. «Miguel, todo esto que estamos viviendo», pausó, buscando las palabras, «no está funcionando. No es algo que pueda seguir ignorando. Yo, he estado viendo a alguien más. No sé cómo explicártelo, pero esto ya no es solo una etapa, es real». Miguel se quedó en silencio. Sus pensamientos comenzaron a chocar entre sí,
pero no pudo articular palabra de inmediato. La confusión, el dolor y la rabia se apoderaron de él en cuestión de segundos, pero su corazón se negó a dejar que esa rabia estallara en su rostro. No quería perder el control. No frente a Laura. ¿A quién? Logró preguntar, su voz quebrada, pero controlada. Sabía que tenía que mantener la compostura, al menos por las niñas. Laura levantó la mirada, buscando algo en la expresión de Miguel, algo que no estaba seguro de encontrar. Su voz se volvió más fría mientras respondía. Arthur, el director comercial en mi trabajo. Estuvimos juntos en la universidad, y cuando comenzó a trabajar con nosotros, las cosas se complicaron. No planeaba que llegara a esto, pero no pude evitarlo. Miguel sintió un nudo en el estómago. Arthur. Ese nombre resonó en su mente como un eco, un golpe en el pecho. Se sintió traicionado, pero aún no podía procesarlo por completo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había fallado? Entonces, ¿todo lo que me has dicho durante estos meses fue una mentira? Preguntó Miguel, la ira comenzando a asomar en su tono, aunque intentaba calmarla. No quería explotar, no quería perder la compostura, pero era inevitable. Laura había cruzado una línea que no podría ser ignorada. Laura cerró los ojos por un momento, como si lo que acababa de decirle a Miguel la hubiera herido más que a él. No fue una mentira. Al principio, cuando nos conocimos, me sentía conectada contigo. Te amaba, Miguel. Pero a medida que pasaron los años, me fui perdiendo. Me sentía sola. Arthur me dio atención, me hizo sentir viva de nuevo. Pero esto no es lo que quiero para nosotros. Miguel apretó los puños. La rabia lo invadió, pero lo único que pudo hacer fue mantenerla controlada, respirando con dificultad. ¿Y qué quieres ahora, Laura? ¿Que todo lo que hemos construido se venga abajo por una aventura? Preguntó, sin poder ocultar el dolor en su voz. Laura miró hacia el suelo, sin respuesta inmediata. Finalmente, levantó la cabeza y lo miró de nuevo, con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Quiero que nos demos un tiempo. No quiero destruir lo que hemos sido, pero necesito un espacio para pensar, para entender lo que realmente quiero. Y necesito que tú también lo hagas. Necesito que cada uno de nosotros explore su propia vida por un tiempo, sin estar atados el uno al otro. Es difícil, pero creo que es lo mejor. Miguel la observó en silencio por un largo rato. ¿Era eso lo que realmente quería? Un tiempo. ¿De verdad podría seguir viviendo con la idea de que su esposa, la mujer a la que había dedicado su vida, lo había traicionado de esa manera? Y lo peor de todo, que él todavía la amaba. El nudo en su garganta se hizo más grande, pero sabía que lo que Laura le estaba proponiendo era solo una excusa para algo mucho más profundo. Sabía que, aunque lo intentara, su vida nunca volvería a ser la misma. Está bien, respondió finalmente, con voz grave, mientras se levantaba de su asiento. Pero no creo que podamos seguir juntos después de esto. No sé si lo que estamos viviendo tiene solución. Laura lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero Miguel ya no podía ver más allá de su dolor. Caminó hacia la puerta, sintiendo que el peso de lo que acababa de escuchar era demasiado. Ya no importaba lo que dijera Laura, ya no importaba nada. La verdad había salido a la luz, y con ella, una vida completamente nueva comenzaba. Mientras Laura se quedaba atrás, Miguel cerró la puerta detrás de él. El cambio había llegado. Ya nada sería igual. La puerta se cerró detrás de Miguel con un sonido sordo, y la casa volvió a sumirse en el silencio. El peso de las palabras de Laura aún resonaba en su cabeza, como un eco insoportable. En su pecho, una sensación de vacío comenzó a expandirse lentamente. El dolor lo había golpeado con tal fuerza que se sentía incapaz de mover un solo músculo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había podido ella hacerle esto? Las preguntas se amontonaban, pero no había respuestas fáciles. Se quedó parado frente a la puerta unos minutos, mirando el pasillo vacío que se extendía ante él. Las paredes de su casa, que alguna vez habían sido un refugio cálido, ahora parecían frías y distantes. Todo había cambiado en un instante. La paz que había disfrutado durante tantos años había desaparecido. No solo su relación con Laura, sino su percepción de todo lo que había creído seguro.
Las niñas no estaban en casa, y aunque la casa parecía vacía sin su risa, Miguel se sintió más solo que nunca. A pesar de que en ese momento no podía pensar con claridad, sabía que tenía que tomar decisiones. Su vida ya no era la misma, y las preguntas de sus hijas, el dolor en sus corazones, le pesaban más que nunca. Miguel caminó hacia la sala, con la mente nublada, y se dejó caer en el sofá. Cerró los ojos, pero las imágenes de Laura y Artur, las palabras de su esposa, seguían en su mente. ¿Cómo había sido capaz? ¿Qué era lo que él no había visto? La mujer que había amado durante tantos años, la madre de sus hijas, la mujer que había compartido su vida, ahora le parecía completamente ajena. El sonido de su teléfono lo hizo volver a la realidad. Lo miró en silencio durante un par de segundos antes de levantarlo. Era un mensaje de su hermano, Juan. Era uno de esos mensajes que solo se envían cuando se sabe que algo importante está pasando. Miguel lo abrió sin dudar. ¿Todo bien? Si necesitas hablar, sabes que siempre puedes contar conmigo. Miguel pensó durante un largo rato antes de responder. A pesar de que apreciaba el apoyo de su hermano, no estaba listo para hablar de lo que había sucedido. No sabía por dónde empezar. No podía compartir su dolor, aún no. Gracias, Juan. Estoy bien. Solo necesito tiempo. Fue lo único que pudo escribir. Puso el teléfono sobre la mesa, pero antes de que pudiera respirar aliviado por no tener que explicar nada, el sonido de un coche llegando a la casa lo hizo levantarse. Sabía que eran las niñas. Sus hijas regresaban, y aunque había esperado este momento, no estaba preparado para enfrentarlo. Miguel caminó hacia la puerta, mirando la entrada con ansiedad. Cuando las niñas entraron, su rostro se iluminó con una sonrisa tímida, pero él no pudo disimular el dolor que aún se reflejaba en sus ojos. ¿Cómo estuvo todo?, preguntó, con voz suave. Vera fue la primera en hablar, con su tono serio y directo. Fue divertido, pero, algo se siente raro, papá. ¿Por qué mamá no está?, preguntó Vera, mirando alrededor, buscando a su madre con los ojos. Miguel se quedó en silencio. No sabía cómo decirles que su madre no estaba en casa, que las cosas entre él y Laura habían cambiado para siempre. No quería que ellas se sintieran culpables, no quería que ellas fueran testigos de la destrucción de su hogar. Mamá necesita tiempo, chicas, dijo finalmente, sin mirarlas directamente a los ojos. Era la única explicación que podía darles en ese momento. Carla, la más pequeña, no entendió del todo lo que estaba sucediendo. Miró a su padre con curiosidad, como si estuviera esperando más detalles, pero finalmente dejó el tema a un lado cuando vio que Vera se acercaba a él. ¿Nos vas a contar qué pasa, papá?, preguntó Vera, con una mirada decidida, pero llena de incertidumbre. Miguel sabía que había llegado el momento. Sus hijas merecían saber la verdad, aunque no estaba listo para decírselo. Pero, a medida que las miraba, algo dentro de él le decía que debía ser honesto con ellas, aunque eso significara enfrentar su propio dolor. Es complicado, chicas, dijo con voz quebrada. Mamá y yo no estamos bien. Necesitamos tiempo para arreglar nuestras cosas. Pero eso no cambia lo que siento por ustedes. Siempre estaré aquí para ustedes, no importa lo que pase. Las palabras salieron de su boca con dificultad, como si le costara admitir lo que ya sabía. Vera lo miró fijamente, entendiendo más de lo que él quería decir, pero no dijo nada. Solo se quedó quieta, con la mirada en el suelo, mientras Carla corría hacia él y lo abrazaba. Te quiero, papá, dijo Carla, con su voz infantil, tan pura y sincera, que hizo que Miguel sintiera un nudo en la garganta. Miguel abrazó a su hija con fuerza, sintiendo como su mundo se desmoronaba a su alrededor. Ella, su pequeña, no entendía completamente lo que estaba pasando, pero él sabía que la verdad eventualmente llegaría. No podía protegerlas de todo, pero les prometió que lucharía por ellas. Las horas pasaron lentamente. Aunque intentó hacer todo lo posible para mantener una fachada de normalidad, la verdad era que no podía dejar de pensar en lo que había sucedido con Laura. A medida que la noche caía, Miguel sabía que la única forma de seguir adelante era tomar decisiones difíciles. Las heridas abiertas necesitaban sanarse, pero no sabían si eso sería posible. Cuando las niñas se fueron a dormir, Miguel se quedó en el salón, mirando las luces apagadas de la casa. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma.
Y aunque el dolor aún era intenso, también sentía que había llegado al punto en que debía tomar las riendas de su futuro, sin importar lo que le deparara. Tomó aire profundamente y miró al vacío. Sabía que tenía que decidir cómo seguir adelante, pero esa decisión no llegaría fácilmente. No esta vez. El reloj seguía marcando el paso del tiempo, pero para Miguel, todo se había detenido en ese momento. La noche había caído silenciosamente sobre la ciudad, pero dentro de la casa de Miguel, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Los ecos de la conversación con Laura aún resonaban en sus oídos, y a pesar de que las niñas ya dormían, la oscuridad no lograba apaciguar la tormenta que había desatado el caos en su vida. La casa, que siempre había sido un refugio, ahora le parecía un campo de batalla, lleno de grietas y silencios incómodos. Miguel se levantó del sofá, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. La calle estaba tranquila, como si nada en el mundo hubiera cambiado, pero él sabía que todo lo que conocía ya estaba roto. Lo que más le dolía no era solo la traición de Laura, sino el hecho de que él no había visto las señales. Se había dejado llevar por la rutina, por la comodidad de lo conocido, y en algún momento, Laura se había desvanecido de su vida sin que él lo notara. Con un suspiro, Miguel se volvió hacia la sala, donde el teléfono de la casa aún permanecía sobre la mesa. Había recibido varios mensajes desde que Laura se fue, pero no se atrevió a abrirlos. No estaba preparado para hablar con nadie más. Todo lo que quería en ese momento era estar solo, procesar lo que acababa de descubrir y, tal vez, encontrar alguna manera de salir adelante. El sonido de su teléfono móvil lo hizo reaccionar. Era un mensaje de su amigo de toda la vida, Martín. Aunque no se hablaban tanto como antes, Martín siempre había sido un apoyo incondicional para él. Sin pensarlo, Miguel abrió el mensaje. Sé que no has contestado, pero necesito que me escuches. Estoy aquí para ti, siempre. Miguel leyó el mensaje varias veces, cada palabra parecía cargar un peso que lo empujaba a tomar una decisión. No estaba listo para enfrentarse a la realidad, pero sabía que no podía seguir viviendo en la negación. Estaba solo con sus pensamientos, y sus pensamientos solo lo conducían a un lugar oscuro. Tomó su teléfono y marcó el número de Martín. El sonido del timbre resonó por unos segundos antes de que la voz familiar de su amigo llenara la línea. «Miguel, ¿todo bien?», preguntó Martín, su tono preocupado pero tranquilo. Miguel sintió un nudo en el estómago. Sabía que, en ese momento, hablar con alguien era lo que necesitaba, pero no estaba seguro de cómo comenzar. «No sé si todo está bien», respondió Miguel, su voz quebrada. «Laura me dejó. Me dijo que había estado con otro hombre. Artur, un tipo de su trabajo. Yo, no sé qué hacer, Martín». Martín permaneció en silencio unos segundos, como si estuviera procesando la noticia, antes de responder con voz firme. «No es fácil, hermano. Pero sé que lo que estás viviendo es una mierda. Lo que importa ahora es qué vas a hacer con eso. ¿Estás dispuesto a dejar que esto te destruya? ¿O vas a hacer algo con todo esto?». Miguel se quedó pensativo. La respuesta de Martín no era lo que esperaba, pero de alguna manera tenía sentido. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía superar lo que había descubierto? Estaba tan perdido en su dolor que no podía ver más allá de su sufrimiento. Pero, en el fondo, sabía que tenía que seguir adelante, por él, por sus hijas. «No lo sé. Todo parece tan oscuro, Martín. No puedo imaginarme mi vida sin Laura, pero al mismo tiempo, siento que me ha arrancado algo dentro de mí. Es normal sentirte así. Pero tienes que ser fuerte, Miguel. No puedes quedarte atrapado en lo que no puedes cambiar. Si sigues ahí, si sigues esperando que las cosas vuelvan a ser como antes, solo te vas a hundir más. Las cosas han cambiado, pero eso significa que tu vida tiene que detenerse». Martín hizo una pausa antes de continuar. «Tienes dos opciones, hermano, quedarte atrapado en el pasado o levantarte y hacer algo con tu futuro». Miguel se quedó en silencio, las palabras de su amigo calando hondo en su mente. Las opciones que Martín le ofrecía eran duras, pero al mismo tiempo, eran la única salida posible. ¿Qué más podía hacer si no seguir adelante? «¿Y mis hijas?», preguntó, su voz cargada de inseguridad. «No quiero que ellas sufran por esto. Ellas te necesitan más que nunca. Y tú, como su padre, vas a ser su guía.
Si te ven derrotado, también lo van a estar. Pero si te ven levantarte, van a aprender de ti lo que significa ser fuerte. Y recuerda, Miguel, no tienes que hacerlo todo solo. A veces pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de valentía. Las palabras de Martín lo sacudieron. Miguel había estado tan centrado en su propio dolor que no había considerado el impacto que todo esto tendría en sus hijas. Tenía que ser fuerte, no solo por él, sino por ellas también. Si las veía felices, si las veía superando esta prueba, tal vez él también podría encontrar una forma de sanar. Tienes razón. Gracias, Martín. Necesitaba escuchar eso. No tienes que agradecérmelo, hermano. Siempre estaré aquí para ti. Vamos a salir de esto. Y recuerda, paso a paso. Miguel colgó el teléfono y se quedó un momento en silencio, procesando las palabras de su amigo. Sabía que la lucha no iba a ser fácil, que las sombras del pasado lo perseguirían por un tiempo. Pero, por primera vez en todo el día, sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, aún había algo por lo que luchar. Se levantó del sofá, respiró profundamente y miró alrededor. La casa aún estaba en silencio, pero algo había cambiado dentro de él. Ya no estaba dispuesto a dejar que la traición de Laura definiera su vida. Era hora de tomar el control de su destino, de reconstruir su vida, no solo por él, sino también por sus hijas. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, Miguel hizo una promesa en su corazón. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba decidido a encontrar su camino. Y aunque el dolor seguía presente, al menos ahora tenía un propósito claro: sanar, levantarse y ser el mejor padre que sus hijas pudieran tener. Miguel despertó al amanecer con una sensación extraña en el pecho. La casa estaba más silenciosa que nunca, el aire pesado por la ausencia de las niñas y el vacío dejado por Laura. Aunque las palabras de Martín resonaban en su mente, aún no podía escapar de la verdad que lo acosaba: Laura le había mentido. La traición, aunque dolorosa, estaba ahí, ante él, y no podía ignorarla más. El sol apenas comenzaba a asomarse por la ventana, arrojando un suave resplandor en el salón vacío. Miguel se levantó de la cama, aún cansado, pero sin poder dormir más. El día anterior había sido un torbellino de emociones, pero en su interior algo había comenzado a cambiar. No podía quedarse en esa espiral de desesperación, tenía que hacer algo. Las niñas regresarían pronto, y él no quería que las cosas fueran diferentes con ellas. Aún quedaba una pequeña chispa de esperanza, algo que necesitaba alimentar. Se dirigió hacia la cocina y comenzó a preparar el desayuno con manos automáticas. El aroma del café recién hecho llenó la habitación, pero no logró calmar su mente. Pensó en lo que Martín le había dicho, paso a paso. Tenía que reconstruir su vida, y lo primero que debía hacer era encontrar respuestas. Poco después, las niñas regresaron a casa, como había prometido. Vera y Carla entraron por la puerta, hablando entre ellas. Cuando las vio, Miguel sonrió, pero esa sonrisa fue rápidamente reemplazada por una expresión más seria. Algo en ellas había cambiado también. La incertidumbre estaba en el aire, y aunque intentaba no mostrarlo, Miguel lo sabía, las niñas lo percibían. Ellas también lo sabían. Había algo que se quebró entre todos, algo que no se podía ocultar. «Hola, papá», saludó Vera, con una voz más madura de lo que su edad sugería. Siempre había sido perceptiva, y Miguel vio algo en su mirada que lo hizo sentirse aún más impotente. «Hola, chicas», respondió él, tratando de sonar normal. Pero su voz salió tensa, como si las palabras se atascaran en su garganta. Intentó desviar la atención de sus pensamientos hacia algo más ligero. «¿Cómo estuvo el viaje? ¿Se divirtieron?» Carla, como siempre, fue la más animada. «Sí, papá. Fue genial. La abuela nos llevó al parque, y Vera y yo jugamos a saltar en los charcos», dijo, saltando de emoción. «Todo estuvo muy bien». Miguel asintió, pero no podía dejar de notar el comportamiento de Vera. Ella no decía mucho, pero su mirada estaba fija en él, como si estuviera esperando algo. La preocupación en sus ojos le pesó más que cualquier palabra. Las niñas se sentaron en la mesa, y Miguel comenzó a preparar el desayuno mientras intentaba pensar en la conversación que tendría que tener con ellas. No podía seguir evitando la verdad.
Las niñas necesitaban saber lo que había pasado, de la misma manera que él necesitaba decirlo. Después de un rato, cuando las niñas ya habían comenzado a comer, Miguel se sentó frente a ellas y respiró hondo. Lo que estaba a punto de hacer no iba a ser fácil, pero sabía que era necesario. Su familia necesitaba saber lo que sucedía. No iba a ser justo para ellas seguir con las mentiras, aunque fueran por su bien. Chicas, dijo con voz firme, pero suave, tengo algo importante que contarles. Vera levantó la vista, como si lo estuviera esperando. Carla, con su energía contagiante, no comprendió de inmediato la gravedad del momento y continuó comiendo, pero Miguel lo notó. No podía seguir adelante sin que Vera supiera la verdad. ¿Qué pasa, papá? Preguntó Vera, su tono serio. Miguel miró a sus hijas, buscando las palabras adecuadas, pero no había una forma fácil de decirlo. Lo que les voy a decir puede ser un poco difícil de entender, empezó, pero lo que está pasando en casa es muy serio. Mamá y yo, no estamos bien. Laura y yo hemos tenido problemas. Ella, me ha dicho que ha estado viendo a otra persona, a un hombre en su trabajo. Vera lo miró fijamente. En sus ojos había algo que Miguel no había visto antes, una madurez que no correspondía con su edad. Carla, por otro lado, parecía no entender del todo, pero dejó de comer y levantó la vista, observando a su hermana. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Vera, sin alterar su tono, pero con una inquietud evidente. Miguel tragó saliva, tratando de mantener la calma. Quiero decir que mamá no está aquí porque necesita un tiempo. Necesitamos tiempo para pensar y ver qué pasa con nosotros. Esto no es algo que podamos arreglar de inmediato, pero no quiero que se preocupen. Lo más importante es que yo siempre estaré con ustedes, y no importa lo que pase, no vamos a separarnos. Yo soy su padre, y siempre voy a estar a su lado. El silencio que siguió fue pesado. Carla, al ver la expresión seria de su hermana, se quedó en silencio también. Miguel pudo ver que Vera estaba procesando lo que acababa de escuchar. A pesar de su aparente serenidad, la preocupación estaba clara en sus ojos. Finalmente, Vera rompió el silencio. Entonces, ¿mamá se va a quedar con él?, preguntó, con voz baja. Miguel sintió una punzada en el corazón al escuchar esas palabras. No podía decirles todo lo que había pasado entre él y Laura. No quería que las niñas sufrieran más de lo necesario. No lo sé, Vera. No lo sé. Pero lo que quiero que sepan es que todo esto no es culpa de ustedes. Las quiero mucho, y eso nunca va a cambiar. Vera asintió lentamente, pero no dijo nada más. Miguel vio cómo su hija se levantaba de la mesa y se dirigía hacia su habitación. Carla, por otro lado, parecía algo confundida, pero le dio un abrazo a su padre antes de correr detrás de su hermana. Miguel se quedó en la cocina, solo, mirando el plato vacío frente a él. El dolor en su pecho no desaparecía, pero algo en su interior le decía que había tomado la decisión correcta. Había hablado con sus hijas, les había dado las respuestas que necesitaban, aunque no fueran las que esperaban. El futuro era incierto, pero al menos ahora no había secretos entre ellos. Mientras el reloj avanzaba, Miguel supo que aún quedaba mucho por hacer. La tormenta no había pasado, pero al menos ya no estaba solo. Y eso, de alguna manera, le daba algo de esperanza. El tiempo parecía arrastrarse lentamente para Miguel, como si los días se alargaran interminablemente, aunque en el fondo sabía que tenía que enfrentarse a lo que había sucedido. Todo lo que había intentado ignorar, todo lo que había estado postergando, ahora se presentaba de forma clara y definitiva. Sabía que no podía seguir huyendo. Era hora de hablar con Laura. Habían pasado varios días desde su última conversación, días que se habían estirado hasta el borde de lo soportable. Aunque había tomado la decisión de ser más fuerte por sus hijas, la ausencia de Laura en la casa, el vacío que había dejado en cada rincón, lo estaban carcomiendo poco a poco. Las niñas, aunque aún muy jóvenes para comprenderlo todo, sentían la tensión, y aunque trataban de mantener la normalidad, el cambio era evidente. Miguel se encontraba en el salón cuando vio el mensaje de Laura. Era escueto, pero directo. Necesito hablar contigo. Hoy a las 6. El mensaje lo hizo sentirse nervioso, pero al mismo tiempo, sabía que había llegado el momento de enfrentar lo que había estado evitando. La conversación que debía tener con Laura no iba a ser fácil,
pero ya no podía seguir adelante sin aclarar las cosas. No para él, no para sus hijas, y sobre todo, no para la relación que había construido durante tantos años. Esa tarde, la casa parecía más vacía que nunca. Miguel se sentó en el sofá, mirando el reloj, esperando que llegara el momento de encontrarse cara a cara con Laura. Cada minuto que pasaba le daba más vueltas en la cabeza. Sabía que no había marcha atrás, y aunque se había preparado mentalmente para el dolor de la conversación, la incertidumbre seguía siendo un peso difícil de soportar. A las 6 en punto, la puerta se abrió. Laura entró sin hacer ruido, como si la gravedad de lo que estaba por suceder la hubiera silenciado. Miguel la observó sin decir nada al principio, intentando descifrar las emociones que se reflejaban en su rostro. Ella se veía cansada, agotada, como si cada paso que daba la acercara más a un final inevitable. ¿Cómo estás?, preguntó Miguel, su voz más fría de lo que esperaba. Había algo en él, algo que ya no podía evitar, la desconexión. Su tono estaba impregnado de una tristeza que ni siquiera él mismo había anticipado. Laura lo miró por un largo momento, y luego bajó la vista, como si no pudiera enfrentarse a la intensidad de su mirada. He estado pensando mucho, Miguel, dijo, finalmente. No puedo seguir viviendo así. No quiero seguir haciéndote daño, pero sé que ya no podemos seguir adelante juntos. Sé que lo que hice te destruyó, y aunque lo lamento profundamente, ya no hay vuelta atrás. Miguel apretó los puños, sintiendo el dolor recorrer su cuerpo. Aunque había anticipado esta conversación, escucharla directamente de sus labios lo hizo sentir como si todo se derrumbara. Sin embargo, no podía permitir que las lágrimas o el dolor lo controlaran. ¿Así que esto es lo que querías?, preguntó, con un tono que no era ni de rabia ni de resignación, sino de aceptación. Había aceptado la realidad, aunque no la comprendiera por completo. ¿Estás diciendo que ya no te importa lo que teníamos? Laura levantó la vista, pero no había la calidez de antes en sus ojos. La frialdad que él percibía parecía haberse instalado allí permanentemente. No se trata de que no me importe. Al contrario, siempre te querré, Miguel. Pero las cosas cambiaron. Yo cambié. Y no puedo seguir viviendo una mentira. Lo que hubo entre nosotros ya no es lo mismo. Necesito ser honesta conmigo misma, y sé que eso significa que debo dejarte ir. Miguel sintió como si le arrancaran algo muy profundo. La tristeza, el dolor, la rabia, todo se mezcló en su interior, pero nada de eso podía cambiar la decisión de Laura. Él sabía que ella no lo haría sin pensarlo, sin haber tomado ya su propia decisión. ¿Y Artur?, preguntó Miguel, apenas pudiendo contener el temblor en su voz. ¿Qué ha significado él para ti? Porque eso es lo que más me duele, Laura. Que me hayas mentido durante todo este tiempo. Laura vaciló un momento, pero luego asintió con la cabeza. El reconocimiento en sus ojos era claro, aunque su rostro permaneció inexpresivo. Artur fue algo que nunca esperé, algo que pasó. Al principio, fue solo un escape, algo que me hizo sentir viva otra vez. Pero luego, me di cuenta de que estaba perdida. Y lo que más me duele, Miguel, es que ni siquiera fui capaz de decirte la verdad antes. Miguel tragó saliva, pero las palabras no salían. ¿Cómo podía hablarle de todo el dolor que sentía sin parecer un desconocido para ella? Había amado a esta mujer con todo su ser, pero ahora era como si estuviera mirando a una extraña, a alguien que ya no formaba parte de su vida. Así que ahora, lo único que te queda es pedir perdón, ¿no?, dijo Miguel, con una voz tensa, como si cada palabra le costara más que la anterior. Pero el daño ya está hecho, Laura. Ya no queda nada de lo que fuimos. Laura cerró los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. Su rostro estaba marcado por la culpabilidad, pero también por la certeza de que lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Te pido perdón, Miguel. De todo corazón. Pero no quiero que esto siga destruyéndonos. No es justo para ti, ni para mí. Necesito que sigamos caminos separados. Miguel miró hacia el suelo, sintiendo la lágrima que amenazaba con caer. Pero no quería llorar. No enfrente de ella. No más. No ahora. Está bien, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Lo que quiero es que las niñas estén bien. Ellas no tienen culpa de nada. Laura asintió,
con una expresión de tristeza que también le caló profundo. Te prometo que no las voy a abandonar. Todo lo que hagamos ahora, lo haremos por ellas. Pero sé que todo esto tiene que terminar. Lo que tuvimos ya no existe, Miguel. Y lo sé, lo siento. Pero no hay otra opción. El silencio que siguió fue profundo, tan espeso que parecía que el tiempo mismo se había detenido. Miguel no sabía cómo iba a seguir adelante. No sabía qué pasos debía dar ahora. Pero si sabía algo, esta conversación había marcado el final de algo. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, al menos la verdad estaba ahora sobre la mesa. Cuando Laura se levantó para irse, Miguel la observó. No había más palabras que decir. Solo quedaba esperar. Esperar a ver qué pasaría con su vida a partir de este momento. Al cerrar la puerta detrás de ella, Miguel se quedó solo con sus pensamientos, sintiendo el peso del vacío que Laura había dejado. Pero, por primera vez, algo dentro de él comenzó a despertar. El dolor seguía allí, pero también había una pequeña chispa de determinación. Tal vez, solo tal vez, aún podía reconstruir lo que quedaba. El día se desvaneció rápidamente, y la casa, que antes había sido un refugio bullicioso, ahora se sentía vacía, desmoronada. Las risas de las niñas y el murmullo familiar se habían ido, y todo lo que quedaba era el silencio, pesado, denso, como si las paredes mismas guardaran los ecos de las palabras no dichas. Miguel caminaba de un lado a otro, sin rumbo fijo, en busca de algo, aunque no sabía qué. La conversación con Laura aún resonaba en su mente, y la sensación de pérdida no le daba tregua. Se sentó en el sofá, con la mirada fija en el vacío. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en lo que Laura le había confesado. El peso de la traición aún le quemaba el pecho. Había creído en ella, en su familia, y ahora todo eso se desmoronaba ante él. El dolor era insoportable, pero lo que más le dolía era el hecho de que, a pesar de todo, aún sentía amor por Laura. El sonido de un coche estacionándose en la entrada lo sacó de su trance. Volvió la mirada hacia la ventana, y vio el coche de Laura estacionado en la calle. No entendía qué quería, porque había vuelto, pero sabía que no podía seguir viviendo en este limbo de incertidumbre. Necesitaba respuestas definitivas, y eso significaba enfrentarse a lo que había estado evitando. Miguel se levantó del sofá y caminó hacia la puerta. Abrió la entrada con una respiración profunda, listo para enfrentarse a lo que vendría. Cuando la puerta se abrió, vio a Laura, que estaba de pie, con la cabeza gacha, como si el peso de lo que iba a decirle estuviera a punto de derribarla. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Miguel, su voz grave, pero sin el enfado que hubiera esperado. No tenía fuerzas para odiarla, no aún. Laura levantó la mirada, sus ojos llenos de arrepentimiento y tristeza. No había nada que pudiese hacer para borrar lo que había sucedido, pero lo que tenía que decirle a Miguel ahora, si podía cambiar algo. Necesito hablar contigo, Miguel, dijo con voz quebrada. Sabía que no había tiempo para más mentiras, para más evasivas. Estaba aquí, frente a él, porque ya no podía seguir con este peso en su corazón. Sé que te hice daño, y no puedo seguir huyendo de lo que hice. No puedo seguir con esta mentira. Miguel la miró fijamente. La mujer que había sido su esposa, la madre de sus hijas, ahora parecía una extraña. Pero algo en su voz, en su mirada, lo hizo sentirse vulnerable, como si todo el muro que había levantado en su corazón comenzara a desmoronarse. ¿Qué quieres, Laura?, preguntó, ya sin la calma que había intentado mantener antes. El dolor lo estaba consumiendo, pero su mente seguía alerta, esperando que al fin llegara alguna respuesta que pudiera aliviar la incertidumbre. Laura dio un paso hacia él, temblorosa, como si temiera que en cualquier momento Miguel pudiera rechazarla. Y tenía razón. No merecía nada menos. Pero las palabras que salieron de su boca no fueron las que Miguel esperaba. No estoy aquí para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Estoy aquí porque quiero que entiendas lo que me llevó a tomar esta decisión. El error más grande que cometí fue no hablarte antes, no ser honesta. Me dejé llevar por un momento de debilidad, Miguel, y ahora no sé si tenemos algo que salvar. Pero lo que sí sé es que no quiero perder lo que aún podemos tener, por nosotras, por las niñas. Sé que suena egoísta, pero tengo miedo de seguir adelante sin ti. Miguel tragó saliva. El dolor seguía ahí,
pero las palabras de Laura lo sorprendieron. ¿Qué estaba diciendo? ¿Realmente pensaba que aún había algo por salvar? ¿Aún te importa, Laura? Preguntó Miguel, casi sin poder creer lo que estaba oyendo. Sus emociones lo golpeaban con fuerza, pero algo dentro de él quería entender, quería saber si había alguna posibilidad de reconstruir lo que había sido. Laura vaciló antes de responder. Sus ojos brillaban con lágrimas reprimidas, y en su rostro se reflejaba la lucha interna que había estado viviendo desde que había tomado la decisión de dejar a Miguel. Sí, Miguel, me importa. Pero no puedo prometerte que todo será como antes. Sé que cometí un error irreparable, y no quiero que vivas con la esperanza de que las cosas puedan volver a ser como antes. Pero lo que te pido ahora es tiempo, tiempo para pensarlo todo. No estoy pidiendo que me perdones, solo que no sigamos viviendo en este vacío. Necesito saber si aún hay algo por lo que valga la pena luchar, por nosotras, por las niñas. Miguel la miró por un momento, evaluando sus palabras. La idea de darle otro espacio, otro tiempo, le parecía tan lejana, tan difícil de aceptar, pero al mismo tiempo algo dentro de él lo empujaba a intentarlo, por las niñas, por él mismo. ¿Había alguna forma de recuperar lo que habían perdido? ¿Era posible que aún quedara algo de lo que había sido su amor? El silencio se instaló entre los dos mientras Miguel pensaba en lo que debía hacer. Laura, por su parte, estaba de pie, esperando su respuesta, sin saber qué esperar. Sabía que no merecía que Miguel la perdonara, pero también sabía que tenía que hacer lo correcto, aunque no supiera cuál era ese camino. Finalmente, Miguel suspiró y habló, su voz baja pero firme. No sé si puedo hacerlo, Laura. No sé si pueda volver a confiar en ti, y ni siquiera sé si quiero intentar reconstruir algo. Pero por las niñas, por ellas, estoy dispuesto a escuchar, a entender. Pero no prometo nada más allá de eso. Laura asintió lentamente, con una mezcla de alivio y miedo. Sabía que no había garantías, pero al menos ahora tenía la oportunidad de tratar de reparar algo de lo que había roto. No iba a ser fácil, no lo sería nunca, pero el primer paso estaba dado. Gracias, susurró, con una voz que reflejaba todo lo que sentía. Gracias por darme esa oportunidad. Miguel la miró por un último momento, y aunque no sabía qué sería del futuro, entendió que este era el comienzo de un proceso largo y doloroso. Pero algo en él se había desbloqueado, la voluntad de luchar por lo que aún podía salvarse. La noche seguía su curso, y aunque el futuro era incierto, al menos, ahora tenían una oportunidad de enfrentar lo que vendría, juntos o por separado, pero enfrentándolo con la verdad. El amanecer llegó lentamente, como un suave recordatorio de que el tiempo seguía su curso, sin importar lo que sucediera dentro de las casas, de los corazones. Miguel se despertó temprano, como ya era costumbre, pero esa mañana no tenía el mismo cansancio en los ojos ni el mismo vacío que lo había acompañado durante las últimas semanas. Había algo diferente, algo que se sentía en el aire, como si un ciclo finalmente hubiera llegado a su fin. En la mesa de la cocina, las tazas de café se enfriaban lentamente mientras Miguel contemplaba a sus hijas, que ya estaban despiertas, preparándose para ir a la escuela. Vera, más madura de lo que su edad indicaba, y Carla, con su energía inagotable, no sabían lo que realmente pasaba entre él y Laura, pero aún así, todo parecía estar volviendo a una normalidad relativa. A su manera, las niñas seguían adelante, intentando mantener el equilibrio en un mundo que parecía haberse desmoronado alrededor de ellos. Miguel observó cómo sus hijas hablaban entre ellas, compartiendo pequeñas anécdotas sobre sus clases, sobre lo que harían después de la escuela, y aunque su mente seguía rondando las decisiones difíciles que había tenido que tomar, también entendió que ese era el momento que le quedaba. Era el tiempo de actuar, de ser fuerte por ellas, de seguir adelante. La puerta de la entrada se abrió y por primera vez en mucho tiempo, Miguel no sintió la incomodidad de la ausencia de Laura. Ella había venido a recoger a las niñas para llevarlas a la casa de su madre, como había acordado, pero había algo en su postura, algo que indicaba que la conversación final había llegado. Miguel no se levantó de la mesa, sino que esperó a que ella se acercara, como si él también estuviera esperando que todo fuera dicho sin palabras innecesarias. Laura, al igual que él, había comprendido que no quedaba nada por ocultar. Lo que había pasado, lo que habían vivido, ya no podía cambiarse. Solo quedaba aceptar las decisiones. Miguel, dijo Laura con voz suave, acercándose al borde de la mesa donde él estaba sentado. Sus ojos estaban llenos de tristeza y arrepentimiento,
pero también de una extraña paz que él mismo no podía comprender del todo. He decidido mudarme con mis padres por un tiempo. Necesito espacio para ordenar mis pensamientos. No quiero que esto se convierta en algo más doloroso de lo que ya es. Miguel asintió sin hablar, pero su mirada reflejaba algo más que comprensión. Sabía que ella necesitaba tiempo, como él lo había necesitado antes, para entender las consecuencias de todo lo que había pasado. A veces, la vida no te da respuestas rápidas, y había aceptado que ya no podía seguir buscando algo que no iba a encontrar. No quiero que las niñas sufran más, continuó Laura, con voz quebrada. Pero sé que ahora lo mejor es que estemos separados. Si alguna vez hay algo que podamos reconstruir, lo haremos, pero eso ahora no es lo importante. Lo importante es que ellas crezcan felices y sin más dolor. Miguel la miró durante un momento largo, buscando algún rastro de la mujer que había sido, la mujer que alguna vez había amado, pero no la encontró. No quedaba nada más. Habían llegado al final de su historia, y aunque el dolor lo seguía consumiendo, también entendió que algunas historias simplemente no pueden continuar. Lo mejor para las niñas, eso es lo que importa, dijo finalmente, con una serenidad que lo sorprendió a sí mismo. Si eso es lo que necesitas, lo entiendo. Y aunque duela, acepto que este es el final de lo que fue. Lo que venga después, lo tomaremos como venga. Laura, con una expresión de alivio mezclado con tristeza, asintió lentamente. Sus ojos brillaban con las lágrimas no derramadas, pero no dijo nada más. Las palabras ya no servían. El amor, la traición, el arrepentimiento, todo eso se desvanecía poco a poco, dejando en su lugar la certeza de que el futuro seguiría su curso, aunque ya no juntos. Las niñas, ajenas a la conversación, seguían preparándose para irse. Carla se acercó a su madre y la abrazó, mientras Vera, más silenciosa, simplemente observaba. Miguel vio cómo Laura abrazaba a sus hijas, y aunque su corazón se rompía, entendió que lo que debía hacer ahora era protegerlas. El resto era irrelevante. Cuida de ellas, dijo Laura, mirando a Miguel una última vez antes de girarse hacia la puerta. Miguel la miró por última vez mientras ella salía. No había gritos, no había despedidas dramáticas, solo un silencio que lo decía todo. Al cerrar la puerta, Miguel sintió un peso levantarse de sus hombros, como si algo que había estado atado y tirante por tanto tiempo finalmente se hubiera liberado. La vida, de alguna manera, continuaba. Aunque el final de su matrimonio había llegado, aún quedaba mucho por vivir. Miguel miró a sus hijas, quienes ahora se acercaban a él con sonrisas, ajenas al dolor que él llevaba dentro. Lo que importaba era el presente, lo que importaba era que ellas fueran felices, que vivieran sin resentimientos ni cargas que no les correspondían. Vamos, papá, dijo Carla, tomada de la mano de su hermana, vamos a hacer algo divertido hoy. Miguel sonrió, una sonrisa tímida pero sincera. Sí, hoy podía ser diferente. Aunque todo había cambiado, había algo que aún quedaba intacto, el amor que sentía por sus hijas. Era el fin de un ciclo, sí, pero también era el comienzo de algo nuevo. Tal vez el dolor no desapareciera de inmediato, pero él estaba dispuesto a seguir adelante, paso a paso, por ellas, por sí mismo. El futuro ya no parecía tan incierto. Quizás, al final, todo lo que quedaba era aprender a vivir con la verdad, con las decisiones tomadas, y con la esperanza de que, algún día, el corazón volvería a sanar. Y mientras la luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas, Miguel miró a sus hijas y supo que, aunque el camino fuera difícil, no estaba solo. Juntos, aún podían construir algo nuevo.